20 de septiembre de 2019, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. El índice de accidentes de tránsito continúa siendo elevado en el país. ¿Qué hace falta para mejorar las condiciones de trabajo de los choferes del transporte público? Y en el caso de los privados, que es donde más accidentes se producen, ¿cómo disminuir las estadísticas relacionadas a los siniestros? Las propuestas de la ANT las revisaremos. Además nos acompañará Salvador Quispe, dirigente indígena, exprefecto de Zamora Chinchipe. Corte Constitucional negó la consulta popular sobre minería en páramos, humedales y fuentes de agua en el Azuay. ¿Qué otras vías quedan para impulsarla? ¿Es justificable el monto que se obtendría por la explotación minera versus la depredación de la naturaleza y su contaminación? También estará con nosotros Roberto Pastey, rector e interventor de la Universidad de Guayaquil. Detenidos por terrorismo en la universidad más grande del país. Esto es solo una parte del problema, hay otras ramificaciones y también la intervención en lo académico y su presupuesto. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2019, en el Ecuador se registraron 1.195 muertes en las vías del país. Es decir, diariamente han muerto más de 5 personas por accidentes de tránsito y 11.235 personas resultaron heridas. En comparación con el mismo periodo del año anterior, tenemos 11.000 accidentes de tránsito menos. Y sí, eso es positivo, pero las cifras continúan siendo alarmantes y son de las más altas de la región. ¿Cuáles son las razones por las que hay este nivel de siniestralidad y de mortalidad en las calles y carreteras del país? Se lo preguntamos a Álvaro Guzmán Jaramillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La problemática de los accidentes de tránsito es un tema estructural que tiene múltiples facetas y múltiples motivos. Nosotros desde la Agencia Nacional de Tránsito hemos diseñado una serie de planes y estrategias que enfocan a esta problemática justamente con esta visión multidimensional y hemos logrado reducir de manera significativa los siniestros de tránsito lesionados y fallecidos principalmente en transporte inter e intraprovincial. Y es así que de enero a agosto del 2019 comparado con el 2018 tenemos una reducción del 36% en siniestros y 70% menos fallecidos en transporte inter e intraprovincial. En todas las modalidades, es decir, en todas las formas en que nos movemos los ecuatorianos por todas las vías, tanto red vial estatal como en los municipios, tenemos una reducción en siniestros del 3% y de fallecidos del 3%. Esto denota que las acciones que se están tomando conjuntamente con los organismos de control, tanto Policía Nacional como Comisión de Tránsito del Ecuador, con el apoyo fundamental del ECU 911, están dando resultados. Pero resulta, ahora, Álvaro, que la mayor cantidad de accidentes de tránsito y de fallecidos no ocurren en las carreteras, sino en las ciudades, en las calles. Y los mayores infractores no son los choferes de los buses, sino los particulares. Ante eso, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué dicen las cifras, las estadísticas en relación a aquello? Sí, así es, Lenny. La mayoría de accidentes ocurren dentro de los gobiernos autónomos descentralizados y los fallecidos en esas jurisdicciones. Es por eso que nosotros con los nuevos alcaldes, desde que se posesionaron, hemos venido trabajando conjuntamente en primero problematizar esto, que ellos, como se encontraban nuevos, se den cuenta de las estadísticas de esta realidad y que tienen que trabajar en estrategias y planes específicos para cada una de sus realidades. Porque los perfiles, lo que sucede en cada uno de estos municipios es distinto. No son los mismos horarios, no son las mismas personas, no son los mismos días de la gente que se muere en Quito, por ejemplo, con respecto a Santo Domingo. Nosotros hemos levantado perfiles y sabemos que, por ejemplo, en Quito la gente tiende a morirse más, tiende a tener más accidentes en los fines de semana, en horas de la madrugada,
madrugada y son más hombres de entre 30 y 50 años. En Santo Domingo, por ejemplo, los accidentes y los fallecidos se dan más en la ruralidad de la ciudad. Entonces esto denota que se necesitan estrategias distintas y planes diferentes para cada una de las jurisdicciones. Pero hay un factor que sí es común, Álvaro, hay un factor que sí es común más allá de que las ciudades tengan realidades distintas, y es que las ciudades del Ecuador, su configuración vial no es amigable con los peatones, menos aún con los ciclistas. Hay un abierto privilegio para los conductores. Hay vías en sectores como, por poner un ejemplo, la vía San Borondón, en donde sencillamente no hay vereda para caminar. Y estamos entonces ante otro problema que lamentablemente no se lo aborda. ¿Y allí qué se hace? Sí, efectivamente, parte de los talleres que venimos haciendo con los municipios es hacer énfasis en que las políticas de movilidad sostenible nos ayudan a reducir los accidentes y los muertos. Así que es sumamente importante que los municipios, dentro de su planificación, incluyan en la planificación de transporte al ser humano como el centro de la planificación. Esto significa que los peatones tienen que estar en el tope de la pirámide de movilidad, seguido por los ciclistas, el transporte público, transporte de carga y al final los vehículos livianos particulares. Históricamente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, se le ha dado muchísima prioridad al movimiento de vehículos, de máquinas, y tenemos que dar la vuelta a eso en la planificación y comenzar a trabajar desde el ser humano, desde las necesidades básicas del ciudadano, que Álvaro, son caminar. Pero parecería que se lo están pidiendo de favor a los gobiernos autónomos descentralizados, y si bien es cierto que hay que respetar las autonomías y que son bastantes los municipios que han solicitado la competencia del tránsito, no tiene mucho sentido que no exista una estandarización y entonces que existan veredas amplias, siempre ciclovías, y que se apliquen normativas estandarizadas en controles de velocidad y de multas, solo por poner un par de ejemplos. Sí, desde el Ministerio de Transporte, que es el ente rector de la política pública a nivel nacional, se han generado ya los planes nacionales de movilidad sostenible. Esto ya da una guía que justamente, como usted dice, ya busca estandarizar a nivel nacional cómo debe hacerse planificación en las ciudades, poniendo, insisto, al ser humano como centro de esta planificación. Pero esta discrecionalidad o falta de estandarización que se reclama en lo local ocurre también en lo nacional. Álvaro, no todas las carreteras son iguales, no todas tienen las mismas dimensiones, no todas tienen carriles de servicio. Hay fallas serias en ese sentido y allí no hay que socializarlo, allí hay que actuar solamente, ¿no? Sí, efectivamente, y venimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros hemos levantado el perfil de riesgo de las carreteras a nivel nacional y hemos identificado en qué lugares se necesita mejor señalética, en qué lugares se necesita mejorar el diseño en sí de alguna curva peligrosa, donde se necesita iluminación. Todo esto respondiendo al levantamiento de datos y estadística que hemos hecho desde la Agencia Nacional de Tránsito. Pero ¿cuándo? Estas políticas, justamente gracias a este trabajo, estimado Lenin, es que hemos logrado la reducción de accidentes de tránsito. Esto ya tiene 2 años del Pacto Nacional de la Seguridad Vial. Sí, pero no me va a decir usted, Álvaro, que todas las carreteras del país están perfectamente señalizadas, porque sabe usted, no, y saben Lenin, los conductores, por supuesto. Que no es así, ¿no? Por supuesto, Lenin, pero hemos hecho una priorización y hemos trabajado principalmente en los puntos donde sabemos que hay mayores riesgos. Por ejemplo, la Mosdeturo-Cuenca, la vía Quito-Papayacta, todos los descensos de cordillera, Santo Domingo-Aloaj, están siendo trabajados e intervenidos y se han puesto desde radares, mejorar la iluminación, mejorar la señalética y así poco a poco. Son 10.000 kilómetros de carretera a nivel nacional, Lenin, y hemos dado una priorización en aquellos puntos donde se podría generar mayor cantidad de accidentes y los resultados están ahí. 73% menos fallecidos en transporte público inter e intraprovincial en este año es una reducción histórica realmente, sí. Y creo que eso hay que resaltarlo. Y no podemos dejar de hablar del sector del transporte, que es poderoso y que ha sido utilizado políticamente durante años. Sin embargo, no ha dejado de ser observado por prácticas poco profesionales en su actividad principal, que es la movilización de pasajeros. Y allí tenemos vehículos en mal estado, conductores irresponsables en algunas ocasiones, sí, también. Y son esas quizás los principales señalamientos, no los únicos. Por ejemplo, llama la atención
Álvaro, que apenas el 30% de los choferes profesionales del país estén afiliados al IES. Y si queremos mejorar la seguridad vial, ese es un aspecto que también tiene que ser observado, atendido y resuelto de manera inmediata. Así es, ese es un punto fundamental porque los transportistas, los conductores tienen que cumplir con la normativa vigente y además que el seguro social es un derecho y ellos tienen que exigir eso. Nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que haya una afiliación masiva de los conductores. Hemos hecho talleres a nivel nacional con todas las modalidades de transporte. Ahora hemos iniciado con los municipios. Ayer tuvimos una primera gran socialización con los conductores de transporte urbano del Distrito Metropolitano de Quito, pero vamos a hacer talleres de la mano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional para que los conductores principalmente conozcan los beneficios que les entrega el IES a ellos, a sus familias, al futuro de ellos, tener un retiro tranquilo, y eso sin duda nos va a ayudar a tener más conductores afiliados. Hay que decir que en las modalidades que regenta la Agencia Nacional de Tránsito, la afiliación es obligatoria. Por ejemplo, en transporte inter e intraprovincial, cuando nosotros hacemos la revisión de los estados de los contratos, lo primero que hacemos es verificar que todos los conductores estén afiliados al IES. Y en relación a los índices de siniestralidad y de mortalidad, Álvaro, ¿cuál es el objetivo que usted se plantea? ¿Ir reduciendo, tengo entendido, 5% por año? Sí, esa es nuestra meta. Tenemos que entender que no es un trabajo sencillo. Solo por poner ejemplo, España logró reducir el 50% de los accidentes con respecto al 2008, pero solamente luego de 10 años, porque este es un trabajo que se necesita armonizar con una serie de actores, de agentes y por supuesto la corresponsabilidad de los conductores. Como bien decía usted al inicio, la mayor cantidad de accidentes se dan en vehículos particulares, en vehículos livianos. Entonces necesitamos hacer un llamado a que la gente deje de usar el celular cuando conduce, que no tenemos gente que se maquilla, que come, que está haciendo otras cosas. Hacer conciencia que cuando estamos frente a un volante, esta es una máquina que al imprimir velocidad puede convertirse en un arma mortal. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. A propósito de las denuncias presentadas en contra de la empresa productora y exportadora de Abaca, Furukawa, denuncias que refieren a explotación laboral y a violación sistemática de los derechos humanos, el defensor del pueblo la semana anterior en este espacio se refirió a la labor que ha desarrollado la entidad y a la inacción de otras entidades del Estado. Vamos a recordar sus declaraciones y a continuación la réplica solicitada por el señor Alfonso Ortiz, representante de 397 trabajadores de la empresa Furukawa. La Defensoría del Pueblo, esto se pronunció en el mes de febrero del 2019 y sobre la base de informes de ministerios y carteras del Estado, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Trabajo, se llegó a la Dirección Nacional del Registro Civil, todos llegaron a determinar la vulneración de derechos de más de 5 décadas, Lenin, en un tema de esclavitud laboral. Lo he dicho y lo he ratificado. El caso Furukawa, las haciendas de Furukawa, los campamentos en donde trabajan población afroecuatoriana básicamente, han sido sometidos durante más de 50 años a situaciones indignantes, que fallan, que vulneran los derechos fundamentales, que constituye un caso explosivo de esclavitud laboral, de servidumbre de gleba, de una esclavitud moderna, en la cual no solamente es el caso de la precarización de la relación laboral, hay gente que ni siquiera tiene la cédula de identidad, no tiene derecho a la identidad, niños que has encontrado trabajando, de hecho, gente adulta que no conoce otro trabajo que no sea el de cosechar la fibra de abacá. Eso lo hemos puesto en conocimiento del Estado ecuatoriano, de las autoridades, a efectos de que se inicien los procedimientos respectivos, primero, para sancionar a una empresa de que no tiene nada de inversión extranjera, que no tiene nada de empresario, porque un empresario que vulnera los derechos, que a costa de la vida de las propias personas hace lucro, ese tipo de personas no puede estar. Y aquí hay que hacerle un llamado al gobierno. Le hemos pedido que el gobierno tome cartas en el asunto. Es su responsabilidad determinar primero la sanción respectiva
negativa a una empresa que ha vulnerado derechos fundamentales. El artículo 13 de la Ley de Tierras permite de que se expropie tierras cuando se ha precarizado y se han vulnerado los derechos laborales, y creo que este es un caso grave que inclusive, Lenin, me atrevo a decirle que también las Naciones Unidas están atentos a este proceso y cómo el gobierno nacional atiende y sanciona este tipo de empresas. Lo que el señor defensor del pueblo no le ha dicho al país es cómo se inicia la supuesta esclavitud laboral en la empresa Furukawa. Esto se inicia una vez que se terminan, la empresa da por terminados los contratos de arrendamiento, crean los centros de acopio y no se deja chantajear por persona que pidió una fuerte cantidad de dinero para no perjudicar a la empresa. Luego de eso fueron dirigidos a campamentos que estaban en abandono y ahí sembraron falsos positivos, llevaron cualquier cantidad de gente para que estos se hagan pasar como trabajadores y que vivan en condiciones de miseria. Los campamentos de Furukawa no tienen una sola muralla, una sola cerramiento, todo lo contrario, son 2.300 hectáreas abiertas. El efecto causa dice que son 50 años de esclavitud, cuando recién ellos conocen el 20 de noviembre del año 2018. Qué raro que durante 50 años no haya habido una persona que haya puesto una denuncia en una comisaría, ante un familiar, ante un amigo, diciendo soy esclavo. Todo lo contrario. Como digo, se empieza cuando todo este drama y este complot contra la empresa Furukawa, que no solamente es la afectada, sino el país, porque 9 relatores de los derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido ya información al Ecuador sobre esta situación. ¿Basado en qué? En un informe provisional, que la misma Defensoría del Pueblo dice en un escrito que no es nada contra la empresa Furukawa, todo lo contrario, que es contra el gobierno. Y el gobierno, todas las exigencias que ha puesto a la empresa se han cumplido a cabalidad, al punto que hemos reinsertado a 200 trabajadores y ahora son 397 a quienes yo represento. Y tras la pausa, Salvador Quispe, dirigente indígena, la lucha antiminera, resolución de la Corte Constitucional sobre la explotación minera en el Azuay. ¿Hay otras vías para evitar la minería en espacios cercanos a páramos y humedales? Ya regresamos. El sector minero nacional repica campanas luego del fallo de la Corte Constitucional que le cortó viada a la consulta que propone el prefecto de la Azuay para impedir la explotación de minería metálica en fuentes de agua, humedales y páramos. Los mineros cuentan abiertamente que las inversiones que se realizarán entre 2018 y 2021 llegarán a los 3.800 millones de dólares. Y eso sí es bastante plata. Pero para tener una referencia debemos señalar que solo en banano y camarón se exportaron en el 2018, en un solo año, casi 6.000 millones de dólares. 3.800 en 5 años versus 6.000 en un solo año. Teniendo claras las proporciones y los escenarios, queremos preguntarle al dirigente Salvador Quispe cuáles van a ser los pasos a seguir ahora que la Corte Constitucional les ha dicho que no. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Sí, Lenin, buenos días, qué gusto saludarlo, saludar también a su distinguida audiencia. Qué bueno que inicie la entrevista contrastando estas dos formas de producción y la rentabilidad que genera la agricultura, el doble de lo que recibiría el Ecuador por minería. Pero yo quiero abonar algo más a eso, Lenin. Aquí hay una publicación del diario El Telégrafo, realizada el día 17 de julio, en la víspera al inicio de la explotación minera del proyecto Mirador allá en Tundaimi. El señor Augusto Flores dice: Mirador generará 90 millones de dólares al año. Si me ayudan, por favor, por lo menos con la parte del titular, una publicación del diario El Telégrafo. Mirador generará 90 millones al año. ¿Qué significan 90 millones de dólares al año en relación a los 31.000 millones de dólares que es el presupuesto general del Estado de este año 2019? Para alcanzar solo el 10% del presupuesto general del Estado producido por minería, necesita el Ecuador 35 proyectos como el proyecto Mirador.
35 en todo el Ecuador. Esto es lo que asusta, Lenin, y más aún cuando, qué bueno que usted lo dice públicamente, que la rentabilidad de la minería en relación al banano y al camarón es menos de la mitad. Entonces, ¿a qué negocio nos están llevando? Hace unos días, el señor vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador decía que la minería es un proyecto rentable, entre otras cosas. Tratan de hacer creer al Ecuador que con la minería vamos a tener los suficientes recursos para salir de la crisis. Falso, falso de falsedad absoluta. Aquí están los documentos manifestados por los propios mineros, por los propios empresarios que están impulsando, en este caso, el proyecto Mirador. Pero si a esto le sumamos los costos de contaminación ambiental, los problemas sociales, Lenin, esto va a ser catastrófico para el Ecuador. Han tratado también de decir... Salvador, antes de ir a ese tema, yo quisiera que nos refiramos a las opciones que les queda luego de que la Corte Constitucional les ha dicho que no. Yacu Pérez, quien ha estado impulsando la consulta antiminera, sostiene que hay tres posibilidades, tres caminos a seguir: una consulta popular nacional, una enmienda constitucional. Estas dos instancias requerirían de un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, y un tercer camino, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Bajo qué parámetros usted considera que se debería definir el futuro de esta acción en contra de la minería? Lenin, este es un tema político, este no es un tema de falta de la letra en la Constitución para dar paso a atender un derecho como es la consulta popular a los ciudadanos. Yo quiero recordar ligeramente las dos primeras líneas del cuarto inciso del artículo 104 de la Constitución. Dice: la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Si se trata de un tema y una consulta nacional, se requiere del 5% del respaldo, las firmas de los electores, y si se trata de un tema local, se necesita, la Constitución lo dice, del 10% del respaldo de las firmas de los electores. Eso es todo lo que dice la Constitución vigente. Cualquier cosa que está diciendo en este momento la Corte Constitucional o los defensores de la minería a gran escala son inventos para tratar de justificar lo injustificable. Claro, frente a la negativa se puede pensar en una serie de opciones, pero aunque vayamos a la constituyente, a un plebiscito, lo que sea, siempre este tema es un tema político. ¿Cuál es el camino, Salvador, en la Corte Constitucional es un pronunciamiento político. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, lo que aquí está en camino es la resistencia a cualquier letra que diga la Constitución. La Corte o los que pregonan la minería no tratarán de no hacer caso. Por eso yo creo, en este momento, Lenin, deben estar festejando los señores promineros, llámese partidos políticos, partido social cristiano, llámese el CREO, llámese cámaras empresariales, llámese Rafael Correa, llámese Corte Constitucional, llámese Fondo Monetario Internacional. Todos deben estar bailando de la mano, juntos, festejando lo que la Corte acaba de decir, porque son los promineros, y esto es un tema de decisión política, no es un tema de orden. No están pronunciándose sobre la letra de la Constitución, están pronunciándose sobre un apetito económico y político. A propósito de las letras de la Constitución, el 398 de esa carta señala que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se deberá informar amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. Al menos se hicieron las consultas previas en estos proyectos mineros. Se lo pregunto porque allí tenemos como ejemplo claro Girón. El 86% de la población dijo no a la minería y sin embargo nada pasa. Lenin, nosotros le seguimos pidiendo al señor ministro Carlos Pérez que demuestre públicamente las consultas hechas sobre la base del 57 de la Constitución y las consultas hechas sobre la base del 398 de la Constitución. Que nos indiquen
con todos los expedientes, no esas típicas fotitos que hacen reuniendo a sus trabajadores, toman la foto, les hacen firmar para el almuerzo y luego cogen esos documentos, arman con eso el expediente y con eso van a pedir la licencia ambiental, lo que típicamente han hecho. Les exigimos que nos demuestren públicamente las consultas previas hechas. Nosotros le hemos preguntado a inicios del año pasado a las autoridades de minería sobre este tema, y ¿qué es lo que nos dijeron? Que hasta mediados del año pasado, 2018, no habían hecho las consultas ni sobre la base del 57, tampoco sobre la base del 398, por la sencilla razón, dijo uno de los subsecretarios, porque no tenían para ese entonces todavía el instructivo. Y por no tener el instructivo correspondiente, violaban la Constitución, seguían entregando todas las concesiones mineras en el país. Este rato están por sobre los 3 millones de hectáreas entregados, todas esas sin consultas y sin el cumplimiento de lo que manda la Constitución. Por lo tanto, cierto es lo que usted dice, no hay tal cosa, y le exigimos públicamente al ministro Pérez, si es que es un funcionario que sabe respetar la Constitución, si es un demócrata, demuestren públicamente el cumplimiento de esas obligaciones. Y finalmente, Lenin, permítame expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos allá en la provincia de Bolívar y allá por el río Piatúa en Santa Clara, quienes se encuentran en movilización. E invitamos al pueblo ecuatoriano a sumarnos a estas movilizaciones, porque ya hemos aprendido históricamente, solo las acciones hacen que se respete la Constitución y los derechos del pueblo ecuatoriano. Sin violencia, Salvador, sin violencia. Ayer hubo violencia en Bolívar. Movilización sobre el artículo 398 de la Constitución. En la Constitución nos ampara la resistencia y vamos a actuar haciendo uso de ese derecho a la resistencia. Salvador Quispe, dirigente indígena, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias también, Elena. Y cuando regresemos, Roberto Pazley, rector, interventor de la Universidad de Guayaquil, detenidos por terrorismo, la intervención en lo académico y el presupuesto de la universidad pública más grande del país. Breve pausa y volvemos. 6 sospechosos de haber colocado explosivos en la Universidad de Guayaquil fueron detenidos por las autoridades y se dictó en contra de ellos prisión preventiva. El doctor Roberto Pazley, rector, interventor de la Universidad de Guayaquil, se encuentra en nuestros estudios. Doctor Pazley, buenos días. ¿Con esto se acaba la violencia en la universidad o usted cree que todavía faltan algunos involucrados en esos hechos? Buenos días, licenciado Ortiga. Buenos días, conciudadanos televidentes. Debemos de reconocer un trabajo organizado, profesional, que ha efectuado el Ministerio Fiscal con la Policía Nacional. Se efectuaron allanamientos, se efectuaron detenciones, pero esto no es un resultado antojadizo ni que se los ha montado, como dicen vulgarmente, y ya saldrán a decir sus compinches o sus protectores. Esto es el resultado de un trabajo arduo por más de 4 meses. No se olvide que son 6 bombas, 6 atentados terroristas fuertes, 4, y el primero fue en mayo 7, si mal no recuerdo. Desde allí se ha empezado a trabajar. De tal manera que para dar este resultado ha habido mucho trabajo y existen las pruebas para que no digan que no hay pruebas. Sí, pero por eso le preguntaba si estos son todos los participantes o si falta alguien más. Los autores intelectuales, por ejemplo, ¿están también entre los detenidos? Personalmente pienso que no. Los partes están dados, no los conocemos realmente como universidad, pero estimo que las investigaciones continuarán y usted bien manifiesta, deberían aparecer muchos más implicados. Los representantes de la Federación de Estudiantes rechazaron ayer que se señalara a los responsables como estudiantes. Indican que ninguno de los detenidos está matriculado actualmente en la universidad. ¿Quiénes son entonces estas personas a las que capturaron? No sé por qué estos 5 personas que dicen son representantes de la FUEGUE salen a defender algo que a ellos no se los ha considerado ni se les ha dicho nada. No sé qué piensan o qué tienen en mente. Pero 2 de los detenidos fueron estudiantes y es lo que se ha dicho. Hay otros que han tenido como 12 años de estudiantes y han pasado justamente en la dirigencia. Ayer circuló una comunicación, un comunicado de una chica que dice ser representante de estudiantes de la facultad de una de las facultades de la universidad y dice que él fue hasta el año pasado estudiante y que es dirigente estudiantil. Entonces que se ponga primero de acuerdo y sepa representar a su gremio. Ahora,
Usted ha señalado que son 16 los grupos organizados en todos los estamentos de la universidad, desde el administrativo hasta el educativo, y que ellos están involucrados en actos de corrupción dentro de la Universidad de Guayaquil. Si hay pruebas, si las tiene, doctor Pazley, de que esto es así, y la certeza de que se trata de personal administrativo, de profesores, de auxiliares, ¿por qué no lo saca? Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Cuando yo estuve en la universidad, cuando me gradué en la universidad, habían 3 grupos politiqueros, eran los chinos, los cabezones y los atalas. Ahora efectivamente hay más de 16. En todo caso, toda investigación que nosotros hacemos, estamos con la Comisión del Debido Proceso investigando, y no nos tiembla el pulso y sacaremos a quienes tenemos que sacar. Se está investigando una toma del edificio central, agresión a un miembro de seguridad, de paralización de actividades. Están involucrados 3 profesores, pero enseguida empiezan a pedir apoyo de comisión anticorrupción, de círculos de profesores, de asociaciones de profesores, y obviamente por la antigüedad que tienen los señores, dicen ser de credibilidad, pero están siendo investigados por este delito, por esta falta interna de la universidad, que es grave, que es la paralización de actividades, agresión, y tendremos la resolución del caso. De igual manera, se han sancionado a 2 docentes con la destitución por acoso. Sé que están viniendo unas denuncias de parte de la Fiscalía por acoso sexual. El día viernes de la semana anterior se dio noticias de que un profesor habría sido aprehendido en un motel con un estudiante. De todas maneras, nosotros vamos a investigar todo, estamos investigando todo, y no tendremos ningún temor en sancionar a quienes tienen que ser sancionados. Lo malo es que una vez sancionados, existen jueces que por algún tipo de desconocimiento o interés los mandan a reintegrar, como en el caso de los 13 profesores destituidos por emisión fraudulenta de títulos. El presidente Moreno dijo que un grupo político estaba detrás de los actos de violencia. ¿Qué grupo político? Eso dice en el parte policial, falta que se determine, y obviamente todos sabemos cuál ha sido el grupo predominante en la educación. Hace 10 años hemos visto cómo hasta quemaron a un policía en una moto, siempre han salido a tirar piedras a las calles, más bien ahora está tranquilizada. No es que vengan algún dirigente de los consabidos de ese mismo grupo a decir que son autoatentados. Quisiera escucharlo, pues ahora justifique sus versiones, salga, denuncie, pruebe. Porque ahora, no quedará como un vulgar y vil mentiroso. Doctor, estamos a menos de un mes de que se cumpla un año de esta nueva intervención y estamos preocupados por bombas, por la seguridad interna en la universidad, por los robos. Pero ¿qué pasa con lo académico? La Universidad de Guayaquil no está bien y el proceso de evaluación y acreditación ya debe haber comenzado. ¿Lo van a pasar? Bien, usted ha tocado una parte primordial. En el 2016 se dijo que de la categoría D, que era para ser cerrada, había pasado a la categoría B en forma fastuosa, marchas. Los dirigentes de ese entonces de CENESID, el señor René Ramírez, alguien que estaba en el CES, un señor Santos, y los que manejaban la intervención salieron a avivar y a decir que habían pasado a categoría B, pero no dijeron que no habían acreditado 3 facultades. ¿Cómo es posible que pasen a la categoría B sin acreditar 3 facultades? Es algo inadmisible. Ahora, un ascenso mentiroso. Fraudulento a lo menos. En todo caso, ahora que se iban a hacer las evaluaciones, decían que no se iba a evaluar la Universidad de Guayaquil porque estaba intervenida, y nosotros hemos pedido que se la evalúe, porque esta va a ser la línea base de lo que vamos a avanzar en la rehabilitación académica. No obstante aquello, esta intervención está trabajando fuerte en la parte académica. Hemos redimensionado y hemos manejado currículos. También por ahí alguien dijo de que nosotros habíamos quitado la calidad de la Facultad de Medicina, cosa que es totalmente falso. Y él maliciosamente lo dice, porque él también en su declaración dice que desde el año 2004 al 2013 o 14 que se produjo los cambios de pensión. Ahora, él no dice que eso no depende de la universidad, sino del Consejo de Educación Superior. Doctor Pazley, pero no solamente se necesita trabajo, sino también se necesita dinero. Y de los 18 millones que tenían presupuestados para inversión, ¿cuánto han recibido hasta ahora? $150.000 y una devolución. ¿Estamos en septiembre? Sí, señor. Seguramente van a llegar a octubre. Y como no se va a poder ejecutar, se retiran los fondos por falta de ejecución presupuestaria en la universidad. Desde ya dejo aclarado que no es falta de ejecución presupuestaria, sino que no han sido entregados los recursos de manera oportuna. Roberto Pazley, rector interventor de la Universidad de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo.
Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Que tengan todos un buen fin de semana.